Hablando claro y sin tapujos, análisis político con los mejores. Conduce James Amaya Albarán. Hablando claro y sin tapujos. Bienvenidos a Hablando claro y sin tapujos a través del canal Véalo. Hoy, en la crónica del domingo, tenemos una mujer supremamente reconocida. Una mujer que nació en esta tierra con el ánimo de servirle a la sociedad. Una mujer que ha hecho mucho por esta comunidad. Una mujer que dejó marcado su nombre en la historia de esta tierra. Una tierra pujante, una tierra de desarrollo, una tierra triunfadora como es la ciudad de Pereira. Hablo de la doctora Marta Elena Bedoya Rendón, es alcaldesa de la capital del departamento de Risaralda. La única mujer que ha sido alcaldesa de este lindo y hermoso terruño. Hoy la tenemos aquí en la crónica de Hablando claro y sin tapujos, una hoja de vida impecable, intachable, llena de reconocimientos y de logros. Por eso, nuestra invitada de hoy. Hablando claro y sin tapujos, análisis político con los mejores. Conduce James Amaya Albarán. Hablando claro y sin tapujos. Regresamos a Hablando claro y sin tapujos. Un sol radiante, de esos que acostumbramos tener acá en Pereira. Estoy en Ucumarí. ¿Quién es Marta Elena Bedoya Rendón? Es la pregunta básica que le hacemos a esa mujer de empuje, esa mujer que lo dio todo por esta ciudad. Ay, James, yo soy tantas cosas, tantos ex secretaria de gobierno, ex secretaria de Hacienda, ex viceministra de Cultura, ex pasajera del bus Expreso Trejos a Cali, ex alcaldesa de la ciudad y aquí estoy. ¿Como mujer? Como mujer creo que estoy en la mejor etapa de mi vida, en la plena madurez, viendo las cosas desde otro punto de vista, con tranquilidad, con más madurez, analizando todo lo que se da en este momento nunca antes vivido en la historia del país, la pandemia, el COVID, con mucho miedo porque algunos estamos encerrados, entre ellas yo. Entonces es difícil porque ser disciplinado, acatar las órdenes de aislamiento no ha sido fácil. De hecho, hubo la rebelión de las canas con toda la razón. Y este estado en que estamos se ofrece a muchas contradicciones de parte de las autoridades locales. A veces te atropella, se entra en contradicciones. Y es lo que he visto, sobre todo en este momento, que me ha impactado mucho, de ver cómo hay algo que falta en la Constitución, y es en momentos de pandemia cómo deben de proceder los alcaldes, no como unos pequeños dictadores, sino en consonancia con unas facultades claras que no están en la Constitución. La Constitución del 91 nos dio ese vacío que se tiene que pensar en futuro, cómo afrontar pandemias futuras, porque las vamos a seguir teniendo. Hablando claro y sin tapujos, análisis político con los mejores. Conduce James Amaya Albarán. Hablando claro y sin tapujos. Doctora Marta Elena Bedoya Rendón, a usted todos la conocen, como usted lo expresaba, como una ex, Sí. ¿cierto? Pero no sabemos esa otra faceta, la faceta de la niñez. ¿Cómo fue? James, soy de una familia humilde. Soy de todo el círculo de la 24 con cuarta, del Hospital San Jorge, de todo ese sector. Mis abuelos son de toda la vida, de la 26 con quinta. Una familia humilde. Mi papá era trabajador de Bavaria, con un camión sostuvo toda su familia. Y mi madre, al estilo de esas madres antiguas, la que quedaba en su casa con 6 hijos y los aguardaba a la hora del colegio para ayudarles a hacer la tarea. Muy ambiciosa, mi madre muy inteligente. Yo hice la primaria en las franciscanas, colegio, lo que recuerdo es la letra Palmer con reglazo y todo.
Y luego el bachillerato lo hice en los Sagrados Corazones, donde terminé mis estudios. Luego me fui a Cali, porque yo soy de nacimiento caleña, mi tía, a quien yo adoraba, vivía en Cali y hice una tecnología en administración de empresas. Luego hice Derecho, luego mi especialización en Derecho Urbano y por último hice una maestría en Ciencias Políticas, sobre la cual apenas estoy presentando la tesis. Esa soy yo, es alcaldesa de Pereira, mi mejor experiencia. Siempre tuve la oportunidad de estar en grandes cargos públicos de mucha responsabilidad y lo hice bien, ¿sabe, James? Porque antes de me hable de ese entorno político que fue bonito, que ha sido bonito y que será bonito, de recordación para usted, para la ciudad, para el pueblo, para la gente. Le decía lo de esa niñez. ¿Cómo fue esa niñez de Marta Elena después de hablar de que son 6 hermanos, que su mamá fue una titánica, una berraca, una mujer emprendedora que sacó adelante su familia? ¿Cómo fue esa niña Marta Elena Bedoya? Era traviesa, yo soy gran patinadora y yo salía a las calles a patinar y el Parque Gaitán, el que está al frente de la policía, era mi lugar de ir a patinar con mis hermanos. En esa época los niños podíamos caminar las calles. Yo vivía en la 24 y me desplazaba al parque caminando. Me encantaba salir a la 23 y bajarme por toda esa falda. Era muy brincona, era muy necia, me encantaba montar en bicicleta, era bastante necia. ¿Y qué más le puedo decir? Como era la mayor, a mí era la que me daban las pelas porque yo era la brincona. Entonces yo todos los años de mi casa, obviamente, yo era la culpable. Y así fue pasando mi niñez con mucha, la recuerdo como si fuera ayer. Hasta se recuerda muy bien esos primeros años de infancia, el ejemplo de un padre trabajador, padre honesto, que era mi papá, y el ejemplo de una madre dedicada a su hogar, como era mi mamá. Mi mamá me dice que usted era buena estudiante, porque estudió con usted en las franciscanas junto con su prima, María Yamile. Me decía, juicioso en el colegio, en la franciscana de las Beramitas. La franciscana yo sí era buena estudiante, excepto la madre Eloísa, que era muy brava conmigo, pero sí era buena estudiante. Yo siempre he sido muy buena estudiante, muy aconductada. De hecho, mi carrera en tecnología en administración de empresas en Cali, no tuve que presentar tesis, me libré de los preparatorios. Y creo que ha sido un buen ejercicio porque mi mamá nos exigía mucho. Mi mamá nos exigía mucho en nuestro estudio. A mi casa no se podía llegar con un 3 en conducta y 3 en aplicación. Esa era la forma de calificar. Conducta y aplicación. Yo tenía que llegar con 5.5, 4.9 y 4.9. Lo resto era castigo. Y castigo con correa. Una linda historia de una de las damas más importantes que hoy tiene la ciudad de Pereira, Marta Elena Bedoya Rendón. Ya regresamos aquí en Hablando Claro y Sin Tapujos. Hablando claro y sin tapujos, análisis político con los mejores. Conduce James Amaya Albarán. Hablando claro y sin tapujos. Regresamos a Hablando Claro y Sin Tapujos. En la crónica del domingo, la doctora Marta Elena Bedoya Rendón. Ese Rendón es bien sonoro, ¿cierto? Así como a mí me dicen que el Albarán es el sonoro, el suyo es el Rendón. Es que sí, es sonoro. Mi abuelo, por parte de mi madre, era Arnulfo Rendón Rincón. Y mi madre, mi abuela, era española, era Aminta Romero Restrepo. Entonces, el AR juega por todos lados, James. RR por todos lados. lados. RR por todos lados, sí, señor. Claro que sí. Ya me habló de la primaria. Hábleme de la secundaria, que es el paso donde ya va llegando a la madurez y el paso a lo que usted quiere ser como persona, como ser humano. Ay, James, la secundaria, la adolescencia es dura. Yo me recuerdo de rebelde en el colegio, no iba a misa, no era hija de los Sagrados Corazones, pero un colegio adorable, con las compañeras espectaculares. Uno sale muy desorientado del colegio en el bachillerato, uno no sabe. Yo quería estudiar medicina y me ofrecía que quería estudiar medicina.
Eso, y eso le pasa a todos los niños hoy en la edad de la adolescencia y en su bachillerato en el colegio. En esa época se trabajaba en 2 jornadas, ¿no? De 8 a 12, íbamos a almorzar y luego de 2 a 4:30 de la tarde, llegábamos a las 5 a la casa, lo que hoy se llamaba jornada continua, que además, a propósito, James, en esta pandemia la jornada continua se vino abajo. Y de eso tenemos que hablar más adelante porque ahí va a haber un atraso en el estudio y en la educación de los niños. Entonces fue mi bachillerato en 2 jornadas, lo que hacíamos los muchachos en esos tiempos, tanto colegios oficiales como colegios privados. Creo que la pasábamos siempre, la vida de uno la pasa 11 años en un colegio. Pero bien, como era medio bonita, participaba en muchas veladas. Yo hacía de virgen, de la pobreza, pero lo recuerdo con muchos chistes. Cantábamos, en esa época hacíamos parte del coro, era segunda voz, yo soy sorda totalmente. Esa fue mi infancia, esa fue mi adolescencia en el Colegio de los Sagrados Corazones. ¿Qué carrera piensa? Porque uno siempre quiere ser bombero, que policía, que ingeniero. ¿Usted por cuántas carreras pasó en su mente para terminar en una? Yo llegué a pensar en un momento dado de infancia ser monja. En bachillerato, cuando ya entro a madurar, yo quería ser médica, James, quería ser médica y me enfoqué, me presenté a la Facultad de Medicina de la Universidad del Valle. El puntaje nos ganaron los panameños. Los panameños son fuertísimos en matemáticas y pasaron los panameños, yo me quedé por un punto, tuve que renunciar, me ofrecieron que estudiara el trabajo social, pero la falta de orientación, mi madre no era una mujer culta, ni mi tía tampoco, y no me dijeron, estudie trabajo, yo tampoco sabía que era trabajo social en la Universidad del Valle, y me negué a hacerlo, de rebelde, de ir conmigo misma, y por eso decidí estudiar la administración de empresas a nivel de tecnólogo 3 años. Ya luego me vengo para Pereira, donde trabajé en el Hospital San Jorge. Fui la persona que abrió la oficina de trabajo social del Hospital San Jorge en la época de Manuel Gonzalo Mesa. Y creo que ahí empieza mi vida profesional. Luego paso a Conevica, Consorcio de Exportadores de Viejo Caldas, donde aquí en Pereira se dio el Plan Vallejo, el 100%. Conocía a don Diego de Conadis, yo conocía a todos los empresarios de la ciudad como don Félix, el de Camisa don Félix, conocía a los de Jarcano, o sea, y era una gente espectacular. Conocía a don Pacho Navarro, que me llamó siempre la atención, iba a decir una frivolidad, me encantaba la voz de don Pacho Navarro por teléfono. Después voy a la Camelia y era un hombre sumamente organizado, que el botón, que los cierres, que me faltó esto. Lo mismo que don Gustavo de la Pava. Tuve ese honor en ese cargo de Conevica, era la jefe de control y calidad del departamento de exportación, de conocer toda esa gamada de industriales de la ciudad, espectaculares que hoy ya no los tenemos, desafortunadamente. Somos Canal Véalo, vida y obra de la exalcaldesa del municipio de Pereira, Marta Elena Bedoya Rendón. Voy a una pausa, regresamos en Hablando Claro y Sin Tapujos. Hablando claro y sin tapujos, análisis político con los mejores. Conduce James Amaya Albarán. Hablando claro y sin tapujos. Doctora Marta Elena, ¿cómo es ese tema? ¿Cómo nace la idea de lo político? En mi vida, yo iba a pensar que yo ni siquiera votaba. Ya adulta de 21 años yo no votaba. Mi hermano Julián empieza a hacer política y empezó con Hernán Rubio y me conquistó y me llevó con Hernán Rubio y su grupo, además un grupo muy interesante que logra tener su concejal, Hernán, un gran líder, y en todo ese tejimaneje se dio un foro de mujeres por la ciudad y conocí en un foro de mujeres a la cual fui invitada a la doctora María Isabel y me quedé allí porque me pareció interesante lo que se proponía en la igualdad de mujeres,
el problema de la mujer en el trabajo, la jornada doble, que se viene hablando desde hace mucho tiempo, por Dios. Hoy se llama economía del cuidado. Y sobre todo, tuve la oportunidad de hacer una propuesta, de decir que cómo no era que uno estaba casado. Oiga, pues este tema. Uno estaba casado y que uno se divorciaba del marido y que apenas uno se divorciara se disolvía la sociedad conyugal. Y que el marido podía hacer lo que le diera la gana con la casa, con los bienes adquiridos, y la mujer quedaba volando. Entonces le propuse, y ese fue el acercamiento con la doctora María Isabel, establecer que la mujer tenía tanto derecho como el señor y que la sociedad conyugal no se debía liquidar porque era la ley de 1932, Código Civil de 1932. Es allí como se plantea que el patrimonio conyugal, la casa que se quiere en el matrimonio, es patrimonio inembargable de familia. Eso se lo debemos a la doctora María Isabel. Yo fui la de la idea, hicimos el proyecto de ley, llegamos a proponer inclusive jubilación de la mujer a los 20 años, de esa mujer trabajadora que ganara hasta 2 salarios mínimos, de esa mujer trabajadora que a los 20 años, si quería volver al hogar con su salario definido. Pero eso fue. Y entonces ahí empiezo, alrededor de la doctora María Isabel, que en esa época hablaba duro, se enfrentaba a los contratos irregulares. Había 2 grupos más, el de Peronel Mesa, el de Oscar Vélez Marulanda, y en ese sentido la vi hablando duro, la única mujer que hablaba duro, que logra llegar a ser concejal, y eso fue importante. Luego ya pues en medio de la carrera a ella le dan la oportunidad de que alguien de su grupo fuera escalando puestos en la administración, y me dio el turno a mí, y eso fue parte de mi vida de 30 años de estar en el sector público, James. Hablando claro y sin tapujos, análisis político con los mejores. Conduce James Amaya Albarán. Hablando claro y sin tapujos. Retornamos, doctora Marta Elena. Usted aspira a ser concejal, ¿cierto? James, hice mi vida pública. Todos los cargos de la administración, fui la primera secretaria de Obras Públicas en la vida del municipio, fui la primera. ¿Eso en qué año fue? Eso fue en la época de Jairo Arango. Ah, sí, 1988. Sí, y de ahí pues Jairo pierde la alcaldía con César Castillo, y yo con Ernesto Zuluaga me da la oportunidad de ser la directora de tránsito, donde llevé a cabo, lo digo yo con orgullo, una encomiable labor. Primera vez que hubo computador central de tráfico de la ciudad, primera vez que hubo la maquinita de señalizar las calles, un cuerpo de guardas entregado, y gana las elecciones Gaviria y Roberto Galvez. Entonces yo fui reconocida como la mejor empleada por la Asamblea Departamental, por Octavio Carmona, que la propuso y pasó esa proposición con una cosa muy interesante, que María Isabel les hacía oposición. Y así todos me dieron, yo todavía guardo ese diploma de la mejor empleada del departamento, y me dicen, hasta aquí llego, con mucho gusto, si quiere le entregamos el gobernador, Roberto Galvez. Le dije a la doctora que si quería ser la secretaria de Educación, que con mucho gusto. Yo hice una reflexión, James, porque era consciente de mi labor en tránsito, que fue excelente. Yo misma digo, para mí el cargo más interesante que tuve en mi vida política fue el de tránsito. Es interesante porque tenía que ver con todo, con los peatones, con los camioneros. Por primera vez hubo carpetas en las volquetas de la ciudad. Exigíamos que llevaran el cinturón cuando todavía no se hablaba de cinturón. Entonces para mí fue tan frustrante, y le dije, doctora María Isabel, si yo no sirvo para seguir en tránsito, donde ya mostré una labor con unas buenas utilidades, tampoco sirvo como secretaria de Educación. Y le dieron el cargo entonces a Omar de J. Calderón. Es ahí donde termina mi vida ejecutiva en lo público. Y digo, pues déjeme aspirar. Comillas, termina su matrimonio. Sí, ya no quise más, dije, no quiero más.
Y dije, déjeme aspirar. No tenía idea. Y dije, ¿usted cómo va a aspirar en 3 meses, James? Logré sacar 1.300 votos y logré pasar en el consejo. En el consejo tuve muchos problemas personales, un atraco donde me dispararon con mi mamá. ¿Qué alcaldía fue esa? La alcaldía de Ernesto Zuluaga. De Ernesto Zuluaga. Sí. Esto fue en el 94 más o menos, ¿cierto? Sí, era el 92. Era, sí, en Después de 92, Castillo, después. Sí, sí. Sí. Entonces, James, yo me tuve que retirar a los 6 meses porque atracaban a mi mamá en su camión y mi papá ya había muerto. Y fuera de eso, empieza a molestarme el organismo. Empieza a tener síntomas ya del cáncer. Entonces no estuve 6 meses, entró Clara Inés, luego yo aspiro en plena quimioterapia porque me dio cáncer de mama, aspiro en plena quimioterapia a ser diputada y la doctora me decía, ¿cómo se le ocurre? ¿Usted cómo va a ser? Saqué 4.000 y pico de votos, logré ser diputada, con plena quimioterapia iba a sesionar a la asamblea, gané 2 periodos más, o sea, estuve 2 periodos. Y dije, pues yo, ¿por qué no puedo ser alcaldesa? Con quimio, sin quimio. A ver, sí. Y yo le dije, doctor, ¿y usted se enloqueció? ¿Usted cómo va a ser alcaldesa? Y empecé a trabajar y todo se fue configurando, se fue consolidando, muy interesante. Se unieron los grupos que estaban en contra de la alcaldesa, entonces se armó el pacto de Guacarí. Ernesto y yo competimos al final, casi me gana. Eso se llama empate técnico. Le gané por un puntico a Ernesto, si no, era empate técnico, lo que llaman empate técnico en forma técnica, como lo dicen los que hacen las encuestas, pero le gané por un punto y por eso fui alcaldesa de la ciudad. Qué barbaridad, ¿no? Ya voy a una pausa, porque sí quiero tocar el alma. No lo quería tocar, pero usted dio entrada para eso. Ya venimos aquí en Hablando Claro y Sin Tapujos. Hablando claro y sin tapujos, análisis político con los mejores. Conduce James Amaya Albarán. Hablando claro y sin tapujos. Regresamos a Hablando Claro y Sin Tapujos. Ese tema fue bravo. Cuando dicen va a perder el cabello, se le cae todo. Las aspiraciones, los sueños. ¿Cómo supera usted, cómo asimila usted esa enfermedad que uno escucha el nombre y tiembla el alma y el corazón y todo? James, la verdad es que cuando me hacen la mastectomía, yo sí, tenía que 40 años. Y sí me golpeé, sí, porque yo soy vanidosa, soy extremadamente vanidosa y me golpeé mi vanidad. Y fue duro, pero la juventud, la edad de los 40... es espectacular porque uno es hecha para adelante. Yo diría que la edad entre los 40 y los 50 es la edad en que la mujer le apuesta a todo, recibe los resultados de su vida, de lo que ha hecho, en donde se ha empeñado. Y yo me distraje, yo iba a la asamblea, después de una quimioterapia, iba a la asamblea, tomaba mucha agua, muerta del susto que se me cayera el pelo. Y tuve la fortuna que el Metrotexate ni nada de esas cosas que me pusieron me tumbaron el pelo. Me mantenía así en el sanitario porque era agua todo el día. Yo le atribuyo a eso. El pelo se me cayó muy poquito. Estuve esos 2 periodos y luego entro a la alcaldía. Cuando a usted le dicen tiene cáncer, ¿usted qué pensó en ese momento? Yo me iba a morir. Yo me iba a morir porque eso fue un día de lluvia. Eso fue un día de lluvia porque el doctor Ariel Orrego, ante una muestra que me sacaron de un nódulo que tenía en una de las mamas, manda a llamarme. Y yo estaba en el directorio con la doctora Marisol y estaba lloviendo y yo salía todas con ella, lloviendo, hasta la clínica Risaralda, a decirme, estoy grave, ¿qué pasa? Hay estas opciones, ¿y qué? ¿Me tienen que hacer mastectomía? No hay de otra. Yo consulté con mi marido, no hay de otra, eso hay que hacerlo, si no, asuma las consecuencias. Yo la asumí el reto y aquí estamos. ¿Y los hijos? Mis hijas estaban muy pequeñas, no, estaban muy chiquitas, todavía yo no les amargué la vida a ellas. Yo he tratado de no involucrar a mis hijas en mis problemas.
he mantenido siempre gran distancia, o sea, ella vive en su vida, la respeto, injerencia, que lo único que tenía que traer era buenas calificaciones, solidaridad, deseos de futuro, pero yo nunca las involucré en mis problemas, James. Ni cuando estaba con quimioterapia aquí, nunca. Yo creo que eso pues me queda a mí en mi vida, que no las molesté, no las... Pero al pie. ¿Lloró? ¿Señor? ¿Lloró? No, es a uno con esa ganas de trasbocar, de vomitar. Ay. No llora ni mandrake. No. Yo le tengo pavor a tener una gastritis y una ganas, deseo de vomitar. Eso es horrible, no se lo deseo a nadie. Creo que es lo peor que le puede pasar a una persona. Entonces, para llorar, yo simplemente iba a que me sentaran allá en la clínica al Valle de Lilia, que me pusieran 3 tarrados de esa cosa. Y a superar La quimioterapia, que era como de 4 días, que uno estaba muy maluco. Luego, ya estando en la alcaldía, apareció otro inconveniente y aparecí con un linfoma no Hodgkins, o sea, otro cáncer de sangre. Y ese sí fue duro, porque ese sí estaba en plena alcaldía de Pereira. Ese fue otro proceso de quimioterapia muy fuerte. Fueron 7 quimioterapias. Logré pasar, todavía sufro de eso, pero controlado, estoy controlada. La quimioterapia pasó rápido, fue sumamente fuerte y por eso tengo que ir semestralmente a Cali a control. Voy bien, afortunadamente. Ya el cáncer no es esa cosa tan miedosa, ¿cierto? Que antes le pintaban a uno. Si hay cuidado, si hay esmero, si hay médicos, uno logra salir avante. Ay, Dios, ya venimos con la exalcaldesa de Pereira para que nos hable precisamente de una de las mejores de las alcaldías en toda la historia de la ciudad. Hablando claro y sin tapujos, análisis político con los mejores. Conduce James Amaya Albarán. Hablando claro y sin tapujos. Retornamos a Hablando Claro y Sin Tapujos. Voy a hablar de esa alcaldía brillante. No estoy dando cepillo, ni más faltaba, qué pereza. Pero que le fue bien, de eso no hay ninguna duda. A la doctora Marta Elena Bedoya Rendón. Doctora, ¿cómo fue? ¿Cómo inició esa alcaldía? James, la alcaldía, eso fue en el 2001. Tenía amplia experiencia, tenía como muy claro lo que iba a hacer. No, lo difícil es que yo a la hora de la verdad no soy tan política. Fue escoger mi gabinete, en eso me ayudó mucho la doctora María Isabel, que sabe negociar, que concejal, yo no sabía, a pesar de que fui concejal, lo único que sé fue que siempre estuve fuera del bloque. Nunca estuve en el bloque de los de Unidad Liberal, siempre estuve por frente. Yo estaba enseñada a esa situación y aquí había que armar hasta bloques de consejo, yo no tenía idea. Armamos un buen equipo de gobierno, tenía claras las prioridades y tenía claro además que estrenábamos un POT que lo dejó Luis Alberto Duque. Un POT que me orientó y que me dijo a mí es la columna vertebral de lo que tiene que ser su plan de desarrollo. Entonces tenía como las cosas claras, sabía que tenía que hacer la educación gratuita fuera como fuera. A raíz de eso, esa educación gratuita me costó 3 secretarios de educación que en un semestre no me dieron bola. Y desafortunadamente yo dije hasta aquí, a quien correspondía, al secretario de Educación, a quien correspondía, y le dimos la oportunidad a Jorge Eliezer Sabas, que logró encontrar la forma de que pudiéramos en Pereira tener educación totalmente gratuita. Pereira fue la primera ciudad del país que tuvo totalmente educación gratuita. Inclusive aquí estuvo en Pereira el alcalde de Bucaramanga, el hermano de Samuel Rojas, el hijo de Samuel Moreno, mirando cómo era que lo habíamos hecho, porque es que no se podía dar auxilio si se consideraba un auxilio. Ese fue el gran tema del cual ya salí. Que yo con esto estoy cumpliendo a los niños de la ciudad, porque en la campaña encontrábamos que ya las madres no entraban los niños al colegio,
porque hacían arepas y con quién llevaban o pagaban el transporte o cómo el niño almorzaba. Entonces, eso fue lo que yo hice y mientras tanto fuimos caminando. Ciudad Victoria, la remodelación del centro, donde Luis Alberto en su SPOT, el acuerdo creo que es el 02 del 2000, quedan directrices muy claras. Es de asunto prioritario desarrollar el centro de la ciudad y entre ellos estaba la renovación de la galería. Además, en campaña habíamos tenido reuniones con la gente del sector, Nelly Ruiz, que además es familiar de un concejal, Javier Quiseno Ruiz, me rogaba que había que hacerlo. El señor dueño de un edificio me dijo, yo tengo mi propiedad abandonada. Había muchos quejidos y muchas súplicas de la gente que a ese sector había que meterle la mano. Encontré la facilidad. Luis Alberto hizo la 7ª y la 8ª con parte de los recursos de la venta de la telefónica. Estamos oyendo la serenata, acuérdense que estamos en pandemia y la gente está buscando los recursitos, entonces esta entrevista es con serenata de calle. Entonces, mire, les decía, tenía ya algo adelantado, estaban los recursos, el consejo funcionó, la gente creyó, tuve solamente 1 o 2 votos que no votaron por el proyecto y por eso llevamos a cabo un proyecto de tanto tiempo soñado desde la alcaldía de Juan Guillermo Ángel Mejía. Tuve la fortuna, no es que uno sea haya hecho proezas, me tocó estrenar la Ley 397 de 1997, que eso hay que tenerlo claro. Antes no había ese recurso, la Ley de Renovación Urbana. Yo tuve esa fortuna y Pereira fue de las primeras ciudades en el país que utilizó las herramientas que trae esa ley y por eso pudimos entregar en 2 años el plan parcial Ciudad Victoria. Es como mi gran logro, lo de la renovación, el centro, hicimos un trabajo de recuperación del espacio público, desafortunadamente un mal procedimiento con uno de los vendedores ambulantes llevó al traste todo un trabajo de casi 1 año y lo volvieron una bandera política. Entonces, porque hicimos 7 bazares, de hecho todavía existen 3 bazares, Bazar El Michero, Rancho de Lata y el bazar de los ferreteros que Juan Pablo lo reubicó en la Avenida del Río. Eso es parte de ese gran trabajo. No pavimentamos por pedacitos o porque algún líder me lo pidiera. Hicimos todo el Dorado con sus vías internas, con andenes. Hicimos todo Samaria con sus vías internas, con andenes. Hicimos todo en Villa Santana, bueno, uno de los barrios de Villa Santana lo hicimos aquí antes de Remanso. Tokio. Todo lo hicimos completo. Sin menoscabar, teniendo en cuenta todo. Entonces yo con eso quedé muy tranquila porque habíamos cumplido una administración muy honesta. Creo que lo hice, yo no creo que haya reparos en el manejo de los recursos públicos y para mí yo creo que cumplimos con la ciudad. Hablando claro y sin tapujos, análisis político con los mejores. Conduce James Amaya Albarán. Hablando claro y sin tapujos. Regresamos a Hablando Claro y Sin Tapujos. Que hablo como tranquilo, hombre. Escuchar su vida personal, que a poca gente se le ha contado. Sí. Sus momentos difíciles, sus momentos alegres. Pero esta frase, con esta me despido. Ha sido la única mujer que ha administrado y regentado los destinos de los pereiranos. 2 de las alcaldías más honestas y más transparentes. Ay, James, muchas gracias por esta oportunidad y por este espacio. Hace mucho rato estoy alejada de los medios. A mí me encanta su programa, me parece picaresco, creativo, excelente. Lo felicito, una oportunidad para felicitarlo. Muchas gracias a ustedes. Él es muy necio y me vino aquí yo a contar cosas de mi vida. Pues las estoy contando, ya para qué, pero muchas gracias a la gran audiencia y a James, muchas gracias. ¿Su primera muñeca en qué año fue? Le cuento. Mi tía Livia, que es que era mi adora, era una muñeca de moña negra.
negra, era la muñeca negra de las... Además es porque no salió sino esa. Yo tuve la primera muñeca, era negra. ¿Qué conserva de su niñez? De mi niñez conservo todavía patines, todavía patino. Lo que pasa es que en una profilaxis que tuve de una artritis séptica, me da un poquito de temor caerme allá en la cancha de patinaje. Orlando me ha acompañado a patinar, pero me da un poquito de temor, pero sigo patinando y es mi recuerdo de niñez. Lo conservaré y creo que voy a volver a patinar. La última, ¿cómo quiere ver a su ciudad? La ciudad es espectacular. Yo pienso que esta ciudad tiene esa gran dinámica, que a veces en las redes sociales nos polarizamos y a veces perdemos tanto la confianza en las instituciones, que los dirigentes tenemos la culpa además. Y yo pienso que en Pereira está todo, que hoy asistimos a unos gremios divididos. Yo diría que estamos pasando un momento de crisis, James. Unos gremios divididos, la ANDI dividida, la Cámara de Comercio por un lado. Eso no había pasado antes en la ciudad, porque si algo ha dado ejemplo de civismo, ese civismo que algunos añoran, pues yo creo que ese civismo ya no existe, es esa gente que hizo la Cámara de Comercio, que hizo la Sociedad de Mejoras Públicas, que daban ejemplo de honestidad, de los intereses particulares, el bien de la ciudad por encima de todas las cosas, hasta sacaban plata de su bolsillo para acometer las cosas de la ciudad. Y creo que eso nos está pasando y que necesitamos un momento de reflexión de esos gremios que hoy aparentemente dirigen, pero que los veo muy apáticos, sin liderazgo, desunidos, enfrentados los unos con los otros. Eso no está bien y creo que ahí es muy grave. Yo pienso que ahí vamos mal. La gente del resto está esperando, tiene esperanza, déjenos trabajar. Nosotros no necesitamos que nos lleven el mercado a la casa. La gente aquí vive del rebusque y le encanta el rebusque y creo que en eso tiene Pereira una gran fortaleza. Dios la bendiga. Gracias, señor. Marta Elena Bedoya Rendón, una mujer trabajadora, digna de admirar, de apreciar y por supuesto una mujer respetable. Ay, gracias. Madre, amiga, mujer, política de principio a fin. El que no está en la mira es porque no es visible. Hasta luego. Somos Canal Véalo. Hablando claro y sin tapujos. Análisis político con los mejores. Conduce James Amaya Albarán. Hablando claro y sin tapujos.